4, 5, enviándose. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos al diplomado de Azure Data Fundamentals que estamos organizando aquí en la comunidad de Microsoft User Group Perú. Este es un evento en el cual vamos a trabajar 4 sesiones orientadas en 4 módulos que están asociados al curso y certificación de fundamentos básicos de Data en Azure Fundamentals. ¿Ok? Dentro de estas 4 sesiones, el equipo de Microsoft User Group Perú, junto con los MVPs, nos van a venir acompañando en diferentes temas. Mi nombre es Germán Cayo Morales y en este caso les doy la bienvenida y voy a estar a cargo de darles la introducción al diplomado y a desarrollar el primer módulo que corresponde a la sesión del día de hoy, de acuerdo a lo que tenemos agendado. ¿Ok? Eh, el formato del curso, ¿no? Está dirigido, pues en este caso, por el equipo de Microsoft User Group Perú. Y lo más importante en este caso, ¿no? Los objetivos del curso es que ustedes puedan conocer los conceptos de datos principales en Azure, conceptos de datos relacionales, datos no relacionales y, sobre todo, identificar los componentes de un almacenamiento de datos modernos en Azure. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 módulos que vamos a trabajar dentro de este diplomado. Ese es el módulo 1 que nos corresponde ver el día de hoy, ¿no? Explorar los conceptos básicos de los datos. En este capítulo lo que vamos a ver es un poco conceptos básicos de datos relacionales, de no relacionales, explorar algunos roles y responsabilidades en el mundo de los datos, algunos conceptos de análisis de datos también, ¿no? Y luego en las siguientes 3 semanas que tenemos agendado este diplomado, vamos a ver el módulo 2, que es explorar los datos relacionales en Azure. El módulo 3, explorar datos no relacionales en Azure. Básicamente nos vamos a enfocar mucho en lo que es Cosmos DB. Y en la parte del módulo 4, explorar el análisis del almacenamiento de datos modernos, ¿no? Aquí ya estamos hablando una introducción a lo que podemos llamar temas de Big Data en Azure y complementándolo con lo que es Microsoft Power BI. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, les damos nuevamente la bienvenida y agradecemos su asistencia y su participación el día de hoy. Y vamos a desarrollar, en este caso, vamos a pasar a revisar el primer módulo. No vamos a explorar los conceptos básicos de datos en este caso. Esa es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a explorar los conceptos básicos de los datos, los roles y responsabilidades en el mundo de los datos, describir conceptos de datos relacionales, explorar conceptos de datos no relacionales y explorar conceptos de análisis de datos. En esta primera lección, ¿no? Vamos a hacer una exploración a los conceptos básicos de datos. Entonces, esos son los 4 primeros objetivos que vamos a ver en este punto, ¿no? Cómo se definen y almacenan los datos, las características de cuándo son datos relacionales y no relacionales, describir y diferenciar las cargas de trabajo de datos y describir y diferenciar datos por lotes y en streaming, ¿no? Batch, lo que conocemos lotes también lo conocemos en inglés como un término de batch. ¿Ok? Un punto muy importante que quisiera darles a conocer en el desarrollo de este módulo o de estos 4 módulos es que este diplomado te va a poder guiar para que tú en algún momento puedas certificarte en este caso con el examen de Azure Data Fundamentals, que es el de P900, ¿ok? Entonces, teniendo en este caso claro los conceptos y pudiendo llevar también algunos recursos de Microsoft que lo vamos a ir compartiendo en las diferentes sesiones donde hay
digamos, un detalle mucho más claro de cada uno de esos puntos, porque el diplomado es básicamente de 2 horas, ¿no? Por cada módulo, pero hay mucho contenido dentro de Microsoft Learning, ¿no? Donde tú vas a poder complementar esos conceptos y en algún momento vas a poder, incluso por tu cuenta, poder dar tu examen de certificación en Azure Data Fundamentals de P900. ¿Ok? Entonces, espero que les pueda servir mucho este contenido que vamos a ir revisando. Y el objetivo también no solamente es que puedan aprender esos conceptos, sino que en algún momento también logren certificarse dentro de este módulo, ¿ok? Perdón. Entonces, ¿qué son los datos, no? Los datos es una colección de hechos, de números, descripciones, objetos, que se encuentran almacenados de 3 formas, ¿ok? Y eso es muy importante que lo tengan claro. Existen 3 formas, ¿no? Y que Microsoft describe de cómo se almacenan los datos, que es una forma estructurada. Cuando hablamos de datos estructurados, por ejemplo, cuando estamos hablando de bases de datos relacionales, ¿no? Cuando hablamos de tablas con columnas, ¿no? Tablas, columnas, y cada columna tiene un tipo de dato. Las tablas se relacionan teniendo en cuenta, en este caso, los conceptos de normalización de datos, ¿no? La primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, etcétera, hasta la quinta forma normal, ¿no? Y eh, todo esto está gestionado, administrado por una base de datos que puede ser SQL Server, puede ser un Oracle, puede ser un Postgres, un MySQL, etcétera, ¿no? Que sea una base de datos transaccional o una base de datos relacional. Entonces, los datos, en este caso los números, los objetos, los hechos, tiempos, etcétera, ¿no? Los procesos se almacenan de forma estructurada dentro de tablas, ¿no? Las tablas tienen, dentro de una tabla hay diferentes columnas, y estos a su vez van a tener un conjunto de filas, ¿no? Las filas son los registros que se van a almacenar dentro de esas tablas que están relacionadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tipo de datos que están ya en una base de datos físicamente almacenados, estamos hablando de datos estructurados. ¿Cuándo es un dato semiestructurado? ¿No? ¿Cuándo es un dato semiestructurado? Muchos de ustedes, no sé si les ha tocado la oportunidad de ver, de revisar, ¿no? De poder encontrar, en este caso, perdón, ¿no? Archivos planos, ¿no? Archivos TXT, archivos CSV, ¿no? O archivos en Excel incluso, pero sobre todo los archivos TXT y los archivos en Excel o los archivos CSV, ¿no? Tienen una particularidad que es, tienen un formato que se parece o asemeja a una tabla, sobre todo Excel, ¿no? Se asemeja a una tabla, eh, pero no es una tabla físicamente, es un archivo, no es un archivo plano. Entonces, ¿por qué se habla de datos semiestructurada? Porque en estos tipos de archivos, ¿no? Los datos están separados uno tras otro por una delimitación. En este caso, puede ser una coma, un punto y coma, una tabulación, ¿no? Comillas, palotes, llaves, etcétera. Por algún símbolo están separados de manera tabular, ¿no? Entonces, esa separación, que es una separación estándar en cada uno de los campos que tienen almacenados, forman en este caso un tipo de datos semiestructurado, ¿no? Lo vamos a encontrar sobre todo en archivos planos. ¿Y qué son datos no estructurados, no? Desde hace muchos años atrás ya venimos nosotros teniendo dentro de diferentes plataformas, sobre todo redes sociales, ¿no? Eh, en Internet venimos generando muchos datos no estructurados. Por ejemplo, imágenes, videos, audios, documentos, ¿no? Todos esos datos que no precisamente tienen un orden de almacenamiento, sino que son muy diversos, tanto en su estructura como en su forma de almacenamiento, ¿no? Vienen a ser datos no estructurados, ¿no?
Entonces son los tres tipos de datos que nosotros podemos conocer cada vez que nosotros tenemos que interactuar, ya sea con bases de datos, ¿no? O ya sea con archivos que tenemos dentro de la organización, o con objetos que pueden estar almacenados en Internet o en redes sociales. ¿Ok? Ok. Entonces, conociendo estos tres tipos de datos, ¿no? Y cómo en la definición de datos, existen almacenes de datos transaccionales frente a datos analíticos. ¿Ok? Entonces, el primer concepto que tenemos aquí es cómo se almacenan los datos, ¿no? Esto debe quedar muy claro en ustedes, ¿no? Cómo se almacenan los datos, qué son los datos y cuál es la clasificación de los datos, ¿no? Estructurados, semiestructurados y no estructurados. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a hablar en el módulo 4 de modernización de procesos analíticos en la nube o hablemos de Big Data, esto va a ser un punto fundamental al momento de querer interactuar con temas o tecnología de tipo Big Data, por ejemplo. ¿Ok? Eso ténganlo claro hasta aquí. En el segundo frente, ¿no? Tenemos almacenes de datos transaccionales frente a datos analíticos. No es lo mismo trabajar y procesar con datos, perdón, no es lo mismo poder trabajar y procesar con datos transaccionales que con datos analíticos, ¿ya? Son dos mundos diversos, ¿ok? Son dos conceptos, dos tecnologías, dos mundos muy diferentes uno del otro. En el procesamiento transaccional en línea, o lo que denominamos OLTP, hablamos de bases de datos transaccionales, ¿ok? Hablamos de bases de datos transaccionales. Cuando hemos hablado de bases de datos relacionales, ¿no? Cuando hemos hablado de bases de datos relacionales, estamos hablando de SQL Server, de Postgres, de de SQL Server, de Postgres, de Oracle, de MySQL. Esas bases de datos relacionales nos permiten a nosotros ver estos dos mundos, ¿ok? Una base de datos como tal, relacional, te permite trabajar con procesamientos transaccionales o con procesamientos analíticos. ¿Ok? Una base de datos relacional te permite trabajar con procesamientos transaccionales o con procesamientos analíticos. ¿Por qué? Porque al final ambos de una u otra forma sus tablas se relacionan. En el procesamiento transaccional las relaciones se van a dar por conceptos de normalización de datos, mientras que los procesamientos analíticos se van a dar por modelos relacionales tipo estrella o copo de nieve. ¿Ok? O modelos tabulares. ¿Ok? Entonces, pero al final son tablas que se están relacionando de una u otra forma. Entonces, en el mundo de procesamiento transaccional, el objetivo es poder registrar una transacción, en este caso un registro, de forma única. ¿Ok? ¿Cuándo ocurren esos procesamientos transaccionales? Cuando tenemos sistemas de información. Sobre todo cuando tenemos sistemas de información, cuando tenemos soluciones de información, ¿no? Aplicaciones, ERP, CRMs, ¿no? Que nos permite, ¿qué cosa? Registrar diferentes operaciones en paralelo, ¿no? O sea, cuando queremos comprar un boleto de avión, cuando queremos comprar algo en el supermercado, cuando estamos subiendo al metro, cuando estamos generando una factura, etcétera, ¿no? Estamos generando registros de forma eh, unificada, ¿no? Básicamente fila por fila o un pequeño conjunto de filas asociadas a una operación. Entonces, el objetivo de un procesamiento transaccional está orientado a poder registrar procesos, ¿no? Que se realizan en tiempo real, por decirlo así, ¿no? Todos nuestros sistemas que podemos utilizar, ¿no? Nuestros sistemas de información están diseñados y fabricados para poder soportar ese tipo, ¿no? Ese tipo de operaciones. ¿Ok? Ahora,
Cuando nosotros tenemos un procesamiento transaccional, cuando consultamos estos datos que se encuentran de forma estructurada, ¿ok? Cuando consultamos los procesos, los datos OLTPs o los sistemas o almacenes de datos OLTPs, ¿no? Es un poco más complejo analizarlos, ¿no? No sé si en algún caso de ustedes han tenido la oportunidad de poder realizar reportes de repente con alguna base de datos en SQL Server, por ejemplo, ¿no? Y generar un reporte, ¿a qué te conlleva? A generar queries que aplican muchos joins, ¿no? Joins, group bys, etcétera, para poder al final lograr obtener un resultado, ¿ok? Pero poder hacer, en este caso, este tipo de reportes, analizar ese tipo de reportes, es muy complicado y tedioso en el camino, ¿no? Es muy complicado y tedioso y son muchas líneas de código a veces para eh, poder generar ese tipo de datos o reportes analíticos, ¿no? Porque al final el objetivo de una base de datos es poder consumir, en este caso, los datos que se tienen almacenados, procesarlos y generar información. Entonces, ese es el mundo OLTP. Es un mundo donde es sencillo poder registrar en cierta forma las transacciones o los registros que vamos a hacer a través de nuestros sistemas de información. Hay muchas personas que están inyectando, en este caso, datos de manera constante, ¿no? Prácticamente en tiempo real, ¿no? Se están insertando registros y nosotros, desde otro frente, lo que hacemos es todos estos registros tratamos de procesarlos, de transformarlos, hacer algunos joins, algunos group bys, para poder generar algunos reportes de avances, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a hablar de reportes, ¿no? Cuando queremos hacer temas analíticos, nos damos cuenta que las bases de datos OLTPs eh, son, son muy pesados para ese tipo de procesamiento y a veces los reportes demoran mucho tiempo, los queries que tenemos que hacer pues demoran no solamente segundos, sino minutos, incluso horas, ¿no? Y lo más preocupante de esto es que cuando hacemos eh, trabajos de manera analítica sobre una base de datos OLTP, estamos golpeando directamente a nivel de recursos, de hardware, ¿no? Estamos golpeando al consumo de CPU y al consumo de memoria de las operaciones que se vienen registrando. Entonces, de una u otra forma vamos a afectar mucho a los procesos transaccionales que se vienen realizando. Entonces, es donde aparece este segundo frente, ¿no? El procesamiento analítico en línea o, en este caso, las bases de datos OLAP, ¿no? Que son bases de datos que están diseñados no para soportar eh, inyecciones de registros de manera unitaria, por decirlo así, o de filas por múltiples usuarios, no, sino que en este caso, este tipo de procesamientos lo que hace es tener volcados masivos de datos, o sea, estamos hablando de insertar 1000, 10.000, 100.000, 1 millón de registros cada un minuto, por ejemplo, ¿no? Durante un tiempo, digamos, de media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas, dependiendo el volumen de base de datos que tenemos, hasta que todos estos datos se puedan volcar sobre un repositorio o un almacén de datos unificado, ¿no? Sobre un data warehouse, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, una de las ventajas de este tipo de procesamiento analítico es que tú puedes unificar ya no un solo sistema de información o una base de datos transaccional, sino puedes unificar un conjunto de datos transaccionales o de datos estructurados y semiestructurados. En este caso, solamente estamos enfocándonos en datos estructurados y semiestructurados. Los puedes unir, los puedes transformar, ¿no? Y los puedes finalmente cargar sobre este almacén de datos para que de forma
conjunta de una forma ya calculada previamente, todos esos datos van a estar calculados previamente, ¿no? Cuando tú vas a hacer las consultas van a ser mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque están yendo hacia un almacén donde ya todo esto está unificado, donde todo esto ya está calculado y no tiene que ejecutarse minutos o horas, ¿no? De un query que sea muy poderoso para poder llegar a ese tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque ya toda la data está transformada y cargada para ser consultada, ¿no? Por los diferentes usuarios. Entonces, aquí es un ambiente, un entorno, un almacén de datos que trabaja de manera independiente a las bases de datos transaccionales, no son dos frentes diferentes. No estamos hablando de que todo esto esté trabajando dentro de una misma base de datos, porque al final lo único que haríamos es duplicar la carga de trabajo y al final todo el mundo va a estar siendo afectado porque no van a haber los recursos suficientes para hacer ni las operaciones transaccionales ni para hacer el procesamiento analítico, ¿no? Eh, pero eso sí, las bases de datos SOLAC van a convivir siempre y cuando existan bases de datos transaccionales o existan orígenes de datos transaccionales, ya sean estructurados o existan archivos de datos semi-estructurados. ¿Ok? Entonces, para poner esto en resumen, ¿no? Vamos a usar aquí un Py, por ejemplo, ¿no? Tenemos tres mundos, ¿no? Tenemos aquí los datos estructurados, ¿ok? Luego tenemos por aquí los datos semi-estructurados. Y por aquí algo que no hemos tocado aún, pero que en algún momento será un punto importante, son datos no estructurados. ¿Ok? Dentro de los datos estructurados, hemos dicho, ¿no?, de que esto al final trabaja sobre un motor de base de datos relacional y ese motor de base de datos relacional nos permite manejar los ambientes, ¿no? Por aquí vamos a tener almacén de datos o base de datos OLTP, ¿ok? Perdón. Por aquí vamos a tener una base de datos OLTP y vamos a tener por aquí una base de datos La ventaja de la base de datos SOLAC es que se almacena dentro de datos estructurados, pero puedo combinarlo yo con datos semiestructurados. ¿Ok? Puedo combinarlo con datos semiestructurados. Entonces, ¿quiénes son los que aún no entran en la partida? ¿No? Son los datos no estructurados. ¿Por qué? Porque el formato que se manejan en este tipo de almacenamiento no van a ser compatibles con estos dos tipos de datos, estos dos bases de datos, porque esto al final viene a ser o vienen a trabajarse dentro de, eso se trabaja o se construye dentro de un sistema gestor de base de datos. ¿Cuáles son los sistemas gestores de base de datos que conocemos? Bueno, principalmente para mí, ¿no? El SQL Server, ¿no? Entonces,
Esos dos módulos es ese reflejo, ¿no? Tengo tres tipos de datos, ¿no? Estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y dentro de los datos estructurados, ¿no? Tenemos un sistema gestor de base de datos que nos permite trabajar con bases de datos transaccionales. Los datos estructurados son netamente datos transaccionales, ¿no? Y las bases de datos OLAP, que son analíticas que nos permiten combinar datos estructurados con datos semiestructurados, ¿ok? Entonces, teniendo esos dos frentes, ¿no? Hablamos ahora sobre la carga de trabajos transaccionales, ¿no? ¿Cómo es de que se van a realizar la carga de trabajo en una base de datos OLTP o en almacenes de datos OLTP, ¿no? Aquí viene el principio ACID. En inglés es ACID, ¿no? De atomicidad, de coherencia, de isolation o aislamiento y de durabilidad o durability, ¿no? Entonces, el principio ACID lo que nos refleja es de que para que una base de datos se defina como base de datos, debe cumplir cuatro principios. Atomicidad, en la que cada transacción se va a tratar como una sola unidad que puede funcionar o causar un error, ¿ok? Por eso que estamos hablando de trabajo transaccional o LTP. Coherencia, las transacciones solo pueden cambiar los datos en la base de datos de un estado válido a otro, ¿no? O sea, las transacciones van a poder solamente cambiar estados en la base de datos de un estado válido a otro. Aislamiento, la ejecución concurrente de transacciones deja la base de datos en el mismo estado. Quiere decir de que la base de datos no va a generar una corrupción o no se van a alterar los datos a pesar de que exista concurrencia, ¿no? El aislamiento lo que hace en este caso es que dos datos o dos filas no se van a grabar en el mismo momento. Siempre va a haber una diferencia de nanosegundos en la que una se va a registrar y luego dar pie o pase a otra fila y la tabla se va a bloquear, en este caso, hasta no terminar de confirmar cada una de las transacciones. Y la durabilidad es que una vez que una transacción se ha asignado, va a permanecer asignada. Eso nos permite a nosotros tener ese concepto de que todos nuestros datos en nuestras bases de datos van a trabajar o se van a encontrar ahí de forma permanente, ¿no? Nunca se van nunca una fila nunca va a expirar, siempre va a estar ahí, ¿ok? Nunca va a expirar, siempre va a estar ahí. Y ese es uno de los mayores sentidos que tenemos nosotros en nuestra base de datos, ¿no? De que como tenemos los datos a nivel de durabilidad, podemos nosotros explotar los datos, ¿ok? Mientras que las cargas de trabajo analítica, ¿ok? Las cargas de trabajo analítica se usan más que todo para analizar datos y tomar decisiones. En este caso estamos hablando de un concepto de bases de datos o almacenes de datos OLAP, ¿ok? OLAP. Entonces, las cargas de trabajo analítico se usan para analizar datos y tomar decisiones. En este caso, estas cargas de trabajo son de manera masiva, ¿ok? No es fila por fila, son de manera masiva. Están sumarizadas en muchos casos, o sea, ya hay algunos cruces o joins, si queremos llamarlo así, y sobre todo también hay muchos group bys o agrupamientos de estos datos, ¿no? A través de KPIs, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis que vamos a tener nosotros al final como personas que van a analizar, en este caso los datos que están ahí, son, en este caso, datos resumidos, ¿no? Son datos que se encuentran, por ejemplo, cuando queremos comparar, ¿qué vamos a comparar? Las ventas que se han realizado en el presente año, ¿no? Cuando hablamos del reporte de ventas que se han realizado en el presente año, no estamos viendo cada una de las ventas, estamos viendo, por ejemplo, cuántas ventas se hizo en el día, cuántas ventas se hizo en la semana, cuántas ventas se hizo en el mes, en el trimestre, ¿no? En un cuarto, etcétera. ¿No? Entonces, está sumarizado. Manejan tendencias, ¿por qué? Porque es importante dentro de las cargas de trabajo analítico ver a través de una línea de tiempo, ¿no? Cómo es que esto ha ido evolucionando. Si ha ido evolucionando
de forma positiva o ha ido evolucionando de forma negativa, y se enfocan en información del negocio, ¿no? Se enfocan en la información del negocio porque aquí nosotros lo que queremos es poder analizar, ¿no? Cuáles son los patrones o conductas de comportamiento que están teniendo nuestros clientes a nivel de las ventas, a nivel de los productos que estamos ofertando, a nivel de campañas de marketing que estamos realizando, etcétera, ¿no? Es información netamente del negocio para ver cómo está evolucionando el stock de los productos, cómo está yendo la contabilidad, cómo están yendo los ratios de, de ganancia o utilidad dentro de la empresa, etcétera. Son datos que están orientados netamente a la toma de decisiones, y por eso es importante aquí tener claro lo que es la información del negocio como tal. Dentro de las cargas de trabajo analítico, ¿no? Va a haber un proceso de carga que es un proceso llamado ETL, ¿ok? Que es un proceso de extracción, transformación y carga, que es este proceso el que permite llevar estos datos, ¿no? Que están en datos estructurados y en datos semiestructurados, una base de datos OLAP. Aquí en medio vamos a encontrar un proceso, ¿no? Un proceso llamado ETL. Aquí vamos a encontrar un proceso ETL. E de extract, T de transformation y log de load, ¿no? De carga. Extraer, transformar y cargar, ¿no? Es este proceso, este flujo, que permite generar las sumarizaciones y luego ya poder analizar las tendencias y la información del negocio. ¿Qué más tenemos aquí? Procesamiento de datos, ¿ok? Tenemos procesamiento de datos. El procesamiento de los datos es la conversión de datos sin procesar a información significativa mediante un proceso, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Como les decía aquí hay un proceso intermedio, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de bases de datos OLAC, el procesamiento de datos ya no se trabaja tanto en las bases de datos OLTP, sino en bases de datos OLAP, ¿ok? Y aquí tenemos, en este proceso de extracción y transformación y carga, ¿no? Es donde hablamos de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque los procesamientos de datos pueden generar conversión de datos sin procesar la información significativa mediante un proceso. ¿Qué quiere decir? Que a veces tenemos que simplemente cargar todos los datos de las ventas que hemos realizado en el sistema, ¿no? En nuestro CRM o en nuestro ERP, lo vamos a llevar al warehouse, lo queremos llevar al data warehouse. Entonces, al querer llevar estos datos, ¿no? Lo que vamos a hacer es tomar como referencia todas las entradas que tenemos, todos los orígenes de datos que tenemos, que están relacionados a datos estructurados, semiestructurados, e incluso en el procesamiento por lotes o procesamientos batch, podemos hablar también de datos no estructurados, ¿ok? Porque eso se habla mucho cuando hablamos de Big Data, sobre todo. Hay una capa de procesamiento, ¿no? Entonces, tenemos diferentes entradas. Tenemos datos estructurados, semiestructurados, no estructurados. Y lo que vamos a hacer en este caso es todos estos datos, ¿no? Se van a reunir en un grupo masivo, ¿ok? Se va a reunir en un grupo masivo y lo que va a pasar es de que en un solo bloque, digamos, en un solo proceso de carga, ¿no? Que va a ser en un momento determinado el tiempo, que puede ser un trabajo de lote diario, puede ser semanal, mensual, o incluso puede estar dado por horas, ¿ok? O minutos. Basta que hayan rangos de tiempo definidos o establecidos. Ya estamos hablando de un procesamiento por lotes. Entonces, cogen todos estos datos que queremos nosotros procesarlos para que en algún momento llevarlos a una parte analítica, ¿no? Y al procesarse de forma conjunta, ¿no? Dentro de ese trabajo de lote, van a generar una salida, ¿ok? Van a ir o van a estar almacenados dentro de otro repositorio, que puede ser en este caso un almacenamiento analítico o un almacenamiento de tipo OLAP. El procesamiento en streaming es diferente, ¿ok? Ya no se hace en tiempos o en periodos de tiempo regular, ¿no? En este caso,
los procesamientos de streaming se hacen conforme el dato va llegando. Es muy parecido, ¿no? Eso es muy parecido a cuando tenemos un sistema de base de datos transaccional o un OLTP, pero esto ocurre en estos dos tipos de procesamientos de datos ocurren dentro de nuestro ecosistema de base de datos OLAP. ¿Okay? Aquí es donde tenemos OLAP, vamos a tener dos mundos o dos frentes. Vamos a tener un frente de procesamiento por lote. Aquí vamos a tener un procesamiento por lote. O vamos a tener un procesamiento por streaming o cercano al tiempo real. El streaming se va a dar más, como les digo, estos casos de streaming, vamos aquí a poner un paréntesis, ¿no? Estos casos son más referenciados a procesos de Big Data o a procesos donde existen tecnologías ligadas con IoT, por ejemplo. Otro punto, ¿no? Bueno, en IoT, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque el procesamiento en streaming, repito, cada nuevo dato se procesa conforme va llegando. Hay una entrada, por ejemplo, hay un sensor que manda una señal, ¿no? Y queremos procesar en ese momento un gráfico que nos permita ver la temperatura en ese momento. Entonces llega el dato del sensor y apenas llega el dato del sensor no se almacena y se va a ejecutar en un tiempo determinado, sino que conforme va a llegar el dato, va a haber una carga del sistema en la cual se va a generar un trabajo de procesamiento y finalmente va a ser cargado directamente al sistema. Va a haber una carga del sistema directamente, ¿no? Al destino donde esto se va a trabajar, que puede ser una base de datos, en este caso OLAP, ¿no? Que es donde más podemos ver estos escenarios, o puede ser un caso ya de un sistema de aplicación móvil o temas de IoT, por ejemplo. Pero en temas de analítica de datos, son básicamente, llegan las fuentes de datos, ¿no? Recopilas las fuentes de información y conforme va llegando, se va mostrando, ¿no? Es como que, por ejemplo, quisiéramos ahorita tener un dashboard del número de publicaciones o el número de tweets que se están generando, el número de publicaciones en tweets que se están generando con la frase o con el hashtag Big Data, ¿no? Si en ese momento se empiezan a generar, queremos ver un dashboard que nos muestre de manera casi en tiempo real el número de publicaciones que se están realizando con Big Data, lo que va a hacer en este caso la aplicación es, conforme detecte un tweet que ha generado un hashtag Big Data, va a actualizar el dashboard, ¿no? Conforme encuentre este hashtag, va a actualizar el dashboard. O es cuando, por ejemplo, un caso más cercano a nosotros, ¿no? Que de repente no es tan común, pero no sé si a ustedes en algún momento les toca ir a un centro comercial y ahora se está usando mucho el tema del aforo con controles o contadores de personas que ingresan, en este caso, al centro comercial, ¿no? Tanto hay controles al ingreso y a la salida. Entonces tú llegas y vas a poder ver ahí un pequeño panel, un letrero simple, ¿no? Con cuántas personas se encuentran actualmente dentro del establecimiento y cuál es el aforo permitido. Entonces, cuando alguien ingresa, va a ver ya sea el agente de seguridad o un sensor que va a ir tomando en cuenta cuántas personas están ingresando por ese lugar, ¿no? Y ese contador va a ir incrementándose y se va a ver en el panel o letrero que está llevando, en este caso, la visualización del aforo permitido. Entonces, en ese momento que alguien activa y cuenta que alguien está ingresando, ¿no? Es ahí
donde inmediatamente el contador se refleja con el valor actual. Entonces, eso es un procesamiento en streaming, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que cada media hora, cada 10 minutos, se va a contar o se va a actualizar cuántas personas están en el local, ¿no? Sino que conforme uno va ingresando, ¿no? Conforme uno va ingresando, eso se va actualizando. Entonces, ahí es por eso que les comentaba temas de IoT, por ejemplo, ¿no? Es un tema relacionado con los sensores. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Big Data, y eso también ténganlo en cuenta para el módulo 4, ¿no? Vamos a encontrar dos escenarios, el procesamiento por lotes o batch, lo van a encontrar en inglés, o el procesamiento en streaming. Cada uno de estos tipos de procesamientos, cuando ya hablamos de Big Data en la nube de Azure, van a tener diferentes arquitecturas, ¿ok? Por el tipo de procesamiento de datos, por el tipo de almacén de datos y por el tipo de datos que ustedes van a manejar, ¿ok? Esos tres inputs les van a permitir a ustedes dar un primer vistazo de qué tipo de arquitectura va a tener una solución de analítica de datos, ¿no? Si en mi caso, por ejemplo, solamente tengo datos estructurados y datos no estructurados y lo que quiero hacer es tener reportes, ¿no? Que permitan visualizar la producción de las ventas del día, ¿no? O del día anterior, entonces podría hablar de un procesamiento por lotes, ¿no? Estaría hablando de un procesamiento por lotes en una base de datos OLAP, ¿no? Con datos estructurados y semiestructurados. Eso en Azure significaría que yo en algún momento estoy hablando de construir un data lake, estoy tratando de tener un Azure Synapse Analytics, ¿no? Con procesos de SPAR para poder hacer el procesamiento de datos por lotes, ¿no? Y llevarlo a un almacén de datos OLAP, que en este caso puede ser un serverless de SQL Server o puede ser una instancia single server de SQL Server, como Data Warehouse, ¿no? Donde se van a hacer los procesamientos y eso después me va a permitir conectarlo a un Power BI. Entonces, pero si tengo un procesamiento por streaming, ya el número de servicios o componentes que voy a tener que integrar en mi solución va a variar y puede ser mucho más amplio. Eso lo van a poder ver en el módulo 4, ¿no? Entonces, obviamente, para llegar al módulo 4 tienen que tener todos los conceptos previos de esos tres primeros módulos, ¿no? El 1, el 2 y el 3, porque conociendo todos estos términos, pues vamos a poder aplicar conceptos de arquitectura. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Una comprobación de conocimientos, a ver. Ya hemos visto este primer paso, ¿no? Este primer módulo. Tenemos datos estructurados, semiestructurados, no estructurados. Hay bases de datos OLTP o transaccionales, bases de datos OLAP, ¿no? Procesamientos por lote y procesamientos por streaming. Existen también, ¿no? Cargas de trabajo, recuerden, cargas de trabajo transaccionales que están formadas por, en este caso, los temas ACID, ¿no? Atomicidad, ¿no? Durabilidad, aislamiento y credibilidad, ¿no? Y en ese caso, cargas de trabajo analíticas que están basadas en sumarizaciones, ¿no? Están basadas en sumarizaciones, en agrupamientos y en información del negocio, ¿ok? Entonces, tres preguntas aquí, por ejemplo. ¿Cómo se organizan los datos en una tabla relacional? ¿Por filas y columnas, encabezado y pie de página, o por páginas y párrafos? ¿Cómo se organizan los datos en una tabla relacional? ¿No? Una tabla relacional se puede organizar por filas y columnas, encabezado y pie de página, o páginas y párrafos. Segunda pregunta, ¿no? Ustedes ahí internamente marquen la respuesta que creen conveniente y la vamos a validar en un momento. Segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de datos no estructurados? Una tabla de empleados con columnas con ID de empleado, nombre y designación de empleado. Una tabla de empleados con columnas con ID de empleado, nombre y designación de empleado. Estamos hablando de columnas, ¿no? Una tabla con columnas. Archivos de audio y video. Archivo
de audio y video y una tabla dentro de la base de datos de SQL Server. Y una tabla dentro de la base de datos de SQL Server, ¿no? Igual tomen nota de su respuesta, lo vamos a validar en un momento, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de datos no estructurados? Y por último, mira, justo lo que hemos estado hablando al último. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo del conjunto de datos de streaming? ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo del conjunto de datos de streaming? Los datos de las fuentes de un sensor, los datos de ventas del último mes o la lista de empleados que trabajan para una compañía, ¿no? Tenemos tres preguntas en este caso para ver qué tal nos ha ido en este primer módulo o en esta primera parte del módulo 1, ¿no? Vemos que los datos en una tabla relacional se organizan en filas y columnas, ¿no? Una tabla relacional siempre está organizada por filas y columnas. En la pregunta número 2, ¿no? ¿Cuál de las siguientes instrucciones es un ejemplo de datos no estructurados? Los archivos de audio y video son, en este caso, datos o ejemplo de datos no estructurados. No hemos hablado audios, videos, documentos, ¿no? Que son, o imágenes, ¿no? Que son los cuatro principales fuentes de datos de datos no estructurados. Y por último, ¿cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de un conjunto de datos de streaming? ¿No? Hablábamos en streaming de IoT, y si hablamos de IoT, estamos hablando de datos de las fuentes del sensor. Que era un poco el caso que les hacía, ¿no? Cuando entramos al centro comercial y alguien está contando el tema del aforo. ¿Ok? Entonces, internamente ustedes pueden ahí eh, ver o evaluar eh, sus respuestas, ¿no? Y compararlas con las respuestas correctas y puedan ver cómo están avanzando. Ok, continuamos entonces. Lección 2. Explorar roles y responsabilidades en el mundo de los datos. Esto puede generar un poco de controversia, ojo, ¿ok? Puede generar un poco de controversias, no necesariamente va a ser tal cual está definido en esta lección, pero es un poco como que se trabajan actualmente algunos roles con algunas responsabilidades dentro de la parte analítica, ¿no? Entonces vamos a explorar roles de trabajo de datos y explorar las tareas y herramientas comunes para el trabajo de estos roles, ¿no? Entonces, dentro de los roles tenemos tres categorías, ¿no? Ya ustedes podrán de repente situarse en esas tres categorías o de repente por ahí dirán, Germán, yo hago de todo un poco o quizás mi rol no está ahí, ¿no? O de repente otros dirán, no, yo hago más cosas de lo que está listado ahí, es posible. O de repente otros pueden decir, mira, yo estoy haciendo todos los roles que están en una categoría, pero en mi caso, mi puesto dice otra cosa, ¿no? Entonces, también puede pasar. Por eso les digo, esto eh, no está escrito en piedra, es una sugerencia dentro de la documentación de Microsoft, ¿no? Es como percibe Microsoft estos roles y las actividades que deben tener. Entonces, existe el administrador de base de datos, el famoso DBA, que siempre lo hemos visto, el ingeniero de datos y el analista de datos. Dentro del administrador de base de datos, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones o sus roles? La administración de base de datos, implementación de seguridad de los datos, copias de seguridad, accesos de usuarios, ¿no? Que va de la mano con la implementación de la seguridad y supervisar el rendimiento, ¿no? Asegurarse de que no se caiga en este caso, ¿no? La instancia de la base de datos. Luego tienes a los ingenieros de datos, que se encargan de hacer procesos y
canalizaciones de datos. Cuando hablamos de canalizaciones de datos, estamos hablando de procesos LT o ETL, ¿ok? Y que en este caso se asocian mucho a trabajos que se dan cuando trabajamos con la nube o trabajamos con temas de Big Data. Por ejemplo, cuando llevamos todos los datos relacionales, no relacionales, o datos, perdón, estructurados, no estructurados y semi-estructurados, ¿no? Hacia un data lake, ¿ok? Hacia un data lake. Entonces, para llevar todos esos datos hay una ingesta de datos y esa ingesta de datos se hace a través de pipelines. Y esos pipelines se pueden hacer de diferentes formas dependiendo de la tecnología que se esté utilizando, ¿no? Algunos usan Kafka, otros pueden estar usando Apache Flow, otros pueden estar usando Integration Service, otros pueden estar utilizando Azure Data Factory, ¿no? Etcétera. Hay diferentes sabores. En cada nube también hay un sabor para cada ingesta, ¿no? Pero cuando habla de procesos y canalizaciones de datos es básicamente esa ingesta, ¿no? Llevar todos los datos que tenemos en nuestras fuentes de origen hacia nuestro data lake. Almacenamiento de ingesta de datos es la construcción, en este caso del data lake, ¿no? La construcción y la organización de un data lake, ¿no? Junto con esos procesos de canalizaciones de datos, preparar datos para el análisis, ¿no? Quiere decir que en este caso se van a centrar en trabajar, digamos, ver la definición de los tipos de datos que se están utilizando y cómo se van a cruzar entre ellos, ¿no? Para luego poder ser explotados en otro frente, ¿no? En el frente de análisis de datos. Crean, en este caso, modelos analíticos de tipo tabular o modelos estrellas o modelos de copo de nieve, ¿no? Entonces ellos definen un poco cuáles son las dimensiones y las tablas de hechos. Entonces preparan datos para el análisis y preparan datos para el procesamiento analítico, ¿no? Ellos son los que definen si el procesamiento se va a hacer en batch o se va a hacer por streaming, por ejemplo, ¿no? Y si se va a hacer en batch, ¿cómo se va a hacer en batch? Si es en streaming, ¿cómo se va a hacer en streaming? Si van a usar Databricks, si van a usar Spark, si van a usar cualquier otro tipo de sabor dentro de lo que es el tema de Big Data, ¿no? Dentro del ecosistema de Hadoop también puede ser, etc. ¿Ok? Eh, eh, por ahí algunos dirán, Germán, pero yo soy DBA y estoy viendo temas también con Big Data, entonces tengo los dos roles. Sí, pues en este caso estás pudiendo asumir los dos roles, ¿no? Es posible. Y por último, los analistas de datos, ¿no? Aquí no hay uno más importante o menos importante, todos son importantes para poder llegar al objetivo que es poder hacer analítica de datos en el negocio, ¿no? Pero necesitamos esos tres frentes para poder llegar a ello. Y los analistas de datos se encargan de proporcionar conclusiones sobre los datos a través de gráficos, de dashboards, de visualizaciones con, con temas de storytelling, por ejemplo, ¿no? Informes visuales, modelado de datos para el análisis, ¿no? Usan sus MDX para hacer sus cálculos dentro de sus reportes y combinar datos para visualización y análisis, ¿no? Ellos ya ahí tienen un modelo de datos analítico, pero sobre ellos hacen más combinaciones para poder generar visualización y análisis de la información del negocio, ¿no? Por ahí algunos me dirán, Germán, yo hago roles de DBA y de analista de datos. Otros me dirán, Germán, yo hago roles de ingeniero de datos con analista de datos, ¿no? Y otros dirán, pues yo solamente me dedico a hacer, pues, informes visuales y temas de acceso a usuarios, ¿no? Etcétera. Eso ya va a depender de cada uno de cómo va llevando eh, sus actividades dentro de su organización, ¿no? Y estos tres roles al final se convierten también dentro de Microsoft en una categorización, una especialización a nivel de certificaciones, ¿no? El administrador de base de datos se encarga básicamente de gestionar, implementar temas de SQL Server, de SQL Server en la nube o de Azure SQL Database, por ejemplo. El ingeniero de datos está dentro de servicios de Big Data con
con Databricks, con Azure Data Factory, con Data Lake, con Block Storage, ¿no? Y el analista de datos se orienta mucho más en temas de Power BI, por ejemplo, ¿no? En Power BI. Entonces son esos tres frentes, son esos tres frentes que tenemos dentro de este tipo de roles. ¿Cuáles son las herramientas comunes que utiliza un DBA, un administrador de base de datos? Pues utiliza en este caso Azure Data Studio, que es una interfaz gráfica para poder administrar servicios de datos locales y basados en la nube, ¿no? Es como un Management Studio, ¿ok? Como un SQL Server Management Studio, pero te permite conectarte no solamente a tu SQL Server, sino también te permite conectarte a servicios que están en Azure. Y sobre todo lo puedes utilizar tanto en Windows, en Mac o en Linux, ¿ok? Algo que el Management Studio, que es la segunda categoría, no solamente se ejecuta en Windows, y es una interfaz gráfica para administrar servicios de datos locales y basados en la nube, ¿no? Es una herramienta integral de administración de base de datos, ¿no? Pero solamente se puede ejecutar en Windows, ¿ok? Eh, si trabajas con Windows, yo sinceramente, a gusto propio y personal, me gusta más el entorno del Management Studio, ¿ok? Versus al líder de Azure Data Studio. Aún creo que el Azure Data Studio hay cosas que mejorar un poco, ¿no? Management Studio, bueno, también los que trabajamos con el SQL Server desde hace años, pues estamos muy acostumbrados a ese entorno, ¿no? Entonces, por ahí te ayuda mucho ese expertise, ¿no? Pero repito, solamente lo puedes utilizar en Windows. Si tú eres de los que trabajan en Linux, en Mac, pues sí o sí tendrías que ir por Azure Data Studio, ¿no? Y el Azure Portal, o el portal de Azure, ¿no? O CLI, que es la forma de cómo hacer código, ¿no? Para hacer automatizaciones y administración de deployment sobre servicios de Azure, ¿no? Por ejemplo, si quieres crear una máquina virtual, si quieres hacer una personalización en alguna configuración de una instancia en la nube, o cómo conectar servicios, etcétera, ¿no? Incluso monitorear también, lo puedes hacer a través de Azure, del portal de Azure o a través de Click, que es como eh, un PowerShell, ¿ok? Es como un PowerShell o una consola un CMD de Windows, ¿no? Pero que te permite hacer automatizaciones y ejecutar diferentes comandos, ¿no? Para hacer todo lo que es gestión de recursos en Azure, ¿ok? Todo lo que es gestión de recursos en Azure. Entonces son esas tres herramientas que usualmente tiene un DBA actualmente, ¿no? En el caso de la ingeniería de datos, tienes como servicio el Azure Synapse Studio, ¿no? Que es un portal que está integrado dentro de Azure, ¿no? O sea, no está dentro del portal de Azure, sino que cuando tú creas un servicio de Azure Synapse Analytics en Azure, te lleva a este portal, ¿no? Y te permite poder administrar todo tu entorno de Synapse, te permite manejar los datos o hacer tus pipelines con Azure Data Factory, o hacer administración de recursos bajo grupos de SQL o grupos de Spark, ¿no? Vamos a ver aquí, eh, ojalá no se me haya cerrado la cuenta, el portal de Azure, ¿no? Que es este Azure Synapse Studio. Ah, vamos a cerrar esto, ok. Ah, aquí, por ejemplo, hay un servicio de Synapse, ¿no? Eso es un Synapse Workspace. Y aquí vamos a poder ver el Synapse Studio. Para poder ver el Synapse Analytics o el Azure Synapse Studio, hay que tener un servicio de Synapse, ¿no? Eso lo vamos a ver en el módulo 4 de todas maneras, pero un poquito es para que puedan ver el entorno que se menciona aquí, ¿no? Entonces, aquí tienes
conexiones a todo lo que son bases de datos para ver, en este caso, temas orientados a tu data warehouse, ¿no? Ya sea a través de grupos de SQL o servidores simples de SQL, ¿no? Aquí es donde tú vas a poder crear tus bases de datos de SQL para poder tener base de datos OLAP, ¿no? Esto no es Azure SQL Database, sino que esto está orientado a todo lo que es un repositorio OLAP, ¿ok? Tienes por aquí la parte de desarrollo, ¿no? A través de notebooks, que son clusters de Apache Spark, ¿no? Estos notebooks están relacionados a Databricks o Apache Spark, ¿no? Para poder hacer la parte de procesamiento, ¿no? Dentro de dentro de Synapse Studio. Y la parte de integración, ¿no? Que es en este caso los famosos pipelines, ¿no? Que esto en realidad es por dentro es todo el servicio de Azure Data Factory, ¿no? Entonces aquí tienes tus procesos de copy data, tus flujos de datos, ¿no? Para que luego puedas empezar a trabajar las soluciones que requieras para hacer pipelines o canalizaciones hacia, eh, hacia cualquier entorno o servicio de Azure o de entornos on-premise incluso, ¿no? Entonces son tres sabores, ¿no? Una de las ventajas de Synapse es que maneja la parte de OLAC a través de Data Warehouse, la parte de procesamiento a través de Spark, ¿no? Y la parte eh, de integración de datos a través de Azure Data Factory, ¿no? Entonces Synapse, cuando hablamos de Big Data, hablamos de una capa de almacenamiento, que es a través de Data Lake, la capa de procesamiento, que en este caso es a través de Spark, la capa de ingesta, que es a través de Data Factory, que es la capa de integración, y la capa de tratamiento de datos, que es en este caso tu base de datos OLAP, que lo tienes aquí. Entonces, Synapse te engloba esos tres mundos, ¿no? Por eso que los ingenieros de datos trabajan mucho más con un Synapse Studio, porque pueden trabajar con la parte de Data Factory, porque pueden trabajar con, con Spark, con grupos de Spark o con grupos de SQL, ¿no? Para hacer los temas de procesamiento. Y obviamente, pues pueden seguir utilizando el Management Studio para bases de datos locales o en la nube y obviamente como todo eso está en Azure, ¿no? CLI siempre va a ser una gran herramienta a nivel de línea de comandos para poder también administrar todo ello. Pero eso sí es algo que de repente no lo han podido ver antes. Y bueno, obviamente un analista de datos, su principal herramienta es Power BI Desktop, ¿no? Su Power BI de escritorio, ¿no? Que te permite desarrollar tus dashboards o en este caso tu visualización de datos, modelar y visualizar, administración de recursos de Azure Synapse, ¿no? Para poder conectarte en este caso al Power BI. El servicio de Power BI, que una vez que tú terminas de desplegar tu Power BI Desktop, cuando tú terminas de desarrollar tu dashboard, lo publicas dentro de un portal de Power BI o un servicio de Power BI, ¿no? Y es a partir de ahí donde ya los diferentes usuarios pueden conectarse a tu dashboard, ¿no? Y el Power BI Report Builder, ¿no? Que está dentro de los servicios de Power BI, que es también una herramienta de visualización de datos, pero para informes paginados, ¿no? Es para poder tener ya como un informe, ¿ok? Te permite más que todo para poder manejar ya un informe de varias páginas, ¿no? Una tras otra, como si fuese un documento. ¿Ok? Entonces, en esta lección 2, ¿no? Tenemos nuevamente nuestro check de comprobación. Como primera pregunta, ¿cuál de las siguientes tareas es un rol de un DBA o un administrador de base de datos? ¿Cuál de las siguientes tareas es un rol de un administrador de base de datos?
copia de seguridad y restauración de base de datos, crear paneles e informes, identificar problemas de calidad de datos. Segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes herramientas es para la visualización y generación de informes? ¿No? SQL Server Management Studio, Power BI o SQL. ¿Y cuál de los siguientes roles no es una función de datos? ¿Administrador de sistemas, analista de datos o administrador de base de datos? Muy sencillo. En la primera pregunta, sabemos que ¿cuál es un rol de un DBA? Generar copias de seguridad y restauración de base de datos. En la segunda pregunta, definitivamente, ¿no? ¿Cuál es la herramienta para visualizar y generación de informes? Power BI. Y en la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes roles no es una función de datos? El administrador de sistemas no necesariamente tiene una función de datos porque también puede tener funciones, en este caso, del lado de infraestructura o en el lado de desarrollo, ¿no? Esa es nuestra lección número 2. Y vamos ahora ya a hacer un pequeño zoom, ¿no? Dentro de las cosas que hemos ido viendo, ¿no? Sobre datos relacionales. Vamos a ver cuáles son los conceptos de datos relacionales. Entonces, dentro de los datos relacionales tenemos 3 objetivos: explorar las características de los datos relacionales, definir las tablas, índices y vistas, y explorar los servicios de carga de trabajo de datos relacionales en Azure, ¿no? Identificar casos de uso de base de datos relacionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el IoT o el Internet de las Cosas, ¿no? Aunque se suelen considerar como datos no relacionales, los datos de dispositivos de IoT pueden estar estructurados y ser coherentes. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que hacemos es, cuando emitimos esas señales, ¿no? De los sensores y los llevamos hacia un repositorio en la nube, se pueden realizar, todas estas señales se pueden almacenar en tablas, ¿ok? Pueden estar almacenadas en tablas. Entonces, eh, la tabla en la que se puede almacenar puede ser de diferentes servicios. Puede ser de una tabla relacional como Azure SQL Database, como pueden ser tablas que están dentro de Block Storage, ¿ok? Y que es una tabla un poquito más orientada a una base de datos no relacional. Pero, porque digamos de por sí muchas veces el IoT se lleva a un block storage y no a una base de datos SQL Database, pero sí podría estar dentro de una base de datos de Azure SQL Database porque al final estos sensores, estas señales, inyectan registros, ¿ok? Tienen una forma estructurada, tienen un ID del sensor o digamos, hay datos o metadata del sensor que tú extraes el valor del sensor, el tipo del sensor, etcétera, y la puedes llevar hacia una tabla dentro de una base de datos. Entonces, IoT es un caso que se puede considerar dentro de bases de datos relacionales. Los procesamientos de transacciones en línea, ¿no? Por ejemplo, el sistema de pedidos que realizan muchas actualizaciones de transaccionales pequeñas, ¿no? Por ejemplo, eh, un Rappi, un Pedidos Ya, por ejemplo, ¿no? Y que tú usualmente lo utilizas para hacer un pedido, ¿no? Y es en un momento muy corto, ¿no? Seleccionas tu restaurante, tu dirección, los productos que quieres, hacia dónde debe llegar, tu medio de pago, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces son transacciones en línea que no lo hace una persona, lo hacen miles de personas y en diferentes momentos, ¿no? Entonces, eh, todos esos procesamientos que se hacen en línea, ¿no? También se van a ir al final a una base de datos relacional, porque todos esos pedidos, ¿no? Tienen en este caso una estructura de formato de tabla con columnas, ¿no? Diferentes tablas, ¿no? El cliente, la tabla del restaurante, la tabla del pedido, donde están los productos,
el medio de pago, etcétera, ¿no? La boleta, el repartidor asignado. Hay muchas entidades ahí que se relacionan para poder generar un pedido y eso genera pues que todo eso se pueda realizar en una base de datos relacional. Y el almacenamiento de datos, ¿no? Una cantidad enorme de datos se puede importar de diferentes fuentes y estructurarlas para poder realizar consultas de alto rendimiento. Entonces, una base de datos analítica o una base de datos OLAP, ¿ok? Una base de datos analítica o una base de datos OLAP, y era algo que les decía al inicio, a pesar de ser analítica o base de datos OLAP y no ser un OLTP, es una base de datos relacional, ¿ok? Está dentro de una base de datos relacional, ¿no? Esto está dentro de una base de datos relacional. Entonces, las OLTPs y las OLAP que están dentro de un sistema gestor de base de datos, esto se encuentra en bases de datos relacionales. ¿Ok? Sean, en este caso, sean OLAP o sean OLTP, sean OLAP o sean OLTP, sean OLAP o sean OLTP, son bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque igual manejan tablas, manejan columnas y se relacionan entre ellas. Entonces, tenemos una tabla. En este caso tenemos la tabla de clientes. Esa tabla de clientes tiene 3 columnas: el ID del cliente, el nombre del cliente y el número de teléfono del cliente. Entonces, los datos, en base de datos relacionales, los datos se almacenan en una tabla. La tabla consta de filas y columnas, ¿no? Y todas las filas tienen el mismo número de columnas, ¿no? En ese caso, todas las filas, esta es una fila, otra fila, 3 filas, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Todas las filas siempre van a tener el mismo número de columnas. Que nosotros en una fila dejemos de registrar un valor y que eso sea null, por ejemplo, ¿no? Que eso sea null, no cambia de que al final esa fila tiene 3 columnas, con una columna en null, pero sigue teniendo 3 columnas. Entonces todas las filas tienen el mismo número de columnas. Y cada columna está definida por un tipo de dato, ¿no? El ID de cliente, por ejemplo, puede ser un tipo de dato numérico que dentro de ese SQL Server puede ser un dato de tipo entero o INT, ¿no? El nombre del cliente puede ser un tipo de dato char o varchar, ¿no? Al igual que el número de teléfono. Los tipos de datos, ¿ok? Los tipos de datos son muy importantes porque van a permitir definir cuál es la restricción o las reglas de los valores que se van a poder registrar en cada una de las filas perteneciente a cada una de las columnas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo ID de cliente y está de tipo dato entero, ¿no? Que es un dato numérico, aquí no le voy a poder poner pues una fecha o no le voy a poder poner un nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de dato de esa columna está definida como entero. Entonces, todos los datos que pertenecen a esa fila pueden ser números enteros. En un varchar, ¿no? Cualquier dato que yo coloque, sea número o sean letras, lo va a tomar, en este caso, como texto. Entonces, no voy a poder hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, sobre esa columna, porque todos los datos están definidos como texto, al igual que los números de teléfono. ¿Ok? Entonces, los tipos de datos son muy importantes dentro de la estructura de una tabla. Entonces, la tabla es física. ¿Ok? Hablamos de tablas cuando estamos hablando dentro de una base de datos relacional, dentro de una base de datos, dentro de un sistema gestor de base de datos. Las entidades, ¿no? Vienen a estar definidas dentro del modelo lógico, si lo quieres llamar así, o el modelo conceptual de la base de datos. ¿Ok? Entonces, una entidad
es una representación de un elemento que puede ser físico como un cliente o un producto o virtual como un pedido, ¿no? Entonces puede ser físico, puede ser una persona, una cosa, ¿no? Un producto, una cosa, ¿no? Un producto es una cosa, o virtual como un pedido, ¿no? Un proceso. Yo a veces lo defino como un proceso, ¿no? Puedes tener ventas, pedidos, pagos, cobranzas, etcétera, ¿no? Es un proceso. Y las entidades se conectan mediante relaciones que permiten interactuar con ellas. Por ejemplo, un cliente puede realizar un pedido de un producto. Entonces, cuando nosotros diseñamos una base de datos, no siempre ocurre eso, pero tiene que pasar por tres fases, ¿no? El modelo conceptual, que es la definición de, las, de los diferentes procesos que se van a trabajar dentro de un sistema de información. El modelo lógico, que permite definir cuáles son las entidades, ¿no? Y los atributos que va a tener cada una de esas entidades, y cómo se van a relacionar para que pueda justamente aplicarse todo lo que está definido en el modelo conceptual y luego ya llevarse en ello a un modelo físico, ¿no? A través de tablas y columnas. Entonces, cuando hablamos de bases de datos relacionales, empezamos a hablar de la normalización, ¿no? Entonces, ¿para qué generamos una normalización de datos? Primero, lo más importante es para poder reducir el almacenamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla de clientes y una tabla de pedidos, y en la tabla de pedidos tengo el código del pedido, el nombre del cliente y el teléfono del cliente, ¿no? Pero esos dos datos, del nombre del cliente y el nombre del teléfono y el número de teléfono, los tengo ya en mi tabla de clientes, estoy redundando en datos, ¿no? Estoy teniendo los mismos datos que están en clientes, los estoy poniendo en pedidos. ¿Qué ocurre? El tipo de dato es quien define el tamaño de almacenamiento de una columna, o sea, de una fila incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes el tamaño de una fila? Por el tipo de dato que tiene cada columna, ¿no? Un tipo de dato entero, por ejemplo, tiene un almacenamiento de 4 bytes en SQL Server, pero un tipo de dato texto como un varchar, ¿no? Va a depender de la amplitud que se definida en el tipo de datos. Si tienes un varchar 50, al ser varchar, el dato o el tamaño de esa fila para esa columna va a ser de 52 bytes. 50 que es la amplitud del dato, más 2 bytes adicionales por ser varchar, porque el varchar te permite pues reducir espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, tú tendrías por aquí, por ejemplo, aquí tendrías un varchar 100 y aquí tendrías un varchar 50. En cada fila tendrías 150 bytes, ¿no? Que ya los registraste aquí, ¿no? Ya los registraste en la tabla de clientes. Si tienes 1.000.000 de filas, multiplicas 1.000.000 de filas por 150 bytes, todo ese es el espacio que te está generando, ¿no? De manera redundante la tabla de pedidos dentro de tu base de datos. 1.000.000 por 150 bytes, haces tus divisiones entre 1024 hasta llegar a gigas y más o menos vas a saber cuántos gigas estás ocupando de más. Entonces, la normalización de datos nos permite eso, ¿no? Uno, reducir el almacenamiento. ¿Por qué? Porque los datos al estar duplicados, pues puedo optimizar el almacenamiento de mi base de datos. Evitar la duplicación de datos, ¿no? Para que no se esté repitiendo los datos en cada una de las tablas y mejorar la calidad de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando tú registras un dato aquí y lo vuelves a registrar acá de nuevo, puede ser de que aquí no lo estás registrando correctamente. Entonces, aquí ya te aseguraste, ¿no? De que el dato esté correcto. Y dos, que si registraste mal, por ejemplo, aquí un nombre, pues solamente actualizas ese nombre, ¿no? Esa fila. Pero aquí, si tienes todos los datos del cliente registrados y te equivocaste en un dato del cliente, tienes que actualizar pues todas las filas que tengas almacenadas, ¿no? Entonces, eso es importante en la normalización de datos.
¿no? Entonces, por eso existen las relaciones, ¿no? Existen las relaciones. Por ejemplo, clientes con pedidos se relacionan, ¿no? Lo que voy a hacer es esas dos columnas que estaban aquí, de que pertenecen al nombre del cliente y el número de teléfono, las voy a reemplazar por el ID del cliente y voy a tener una relación de uno a muchos de clientes hacia pedidos, ¿no? De uno a muchos de clientes hacia pedidos. Entonces, por el ID del cliente, yo voy a saber el nombre y el número de teléfono del cliente. Por este identificador, yo voy a saber el nombre y el número de teléfono del cliente y puedo tener otras tablas, ¿no? Otras columnas relacionadas a otras tablas como el código del vendedor, ¿no? Para saber quién vendió ese pedido. Entonces, en un esquema de base de datos relacional normalizado, ¿no? Vamos a encontrar claves primarias y externas. Y ellas se utilizan para la definición de relaciones. En este caso, el ID cliente es una llave primaria o una clave primaria. Y en ese caso, el ID cliente en pedidos es una clave externa o un foreign key, ¿no? Este es un PK, un primary key, y ese es un foreign key, ¿no? Y a través de esas llaves es que se generan las relaciones. No existe duplicación de datos excepto los valores del clave en la tercera forma normal, ¿no? En la tercera forma normal sí puedes tú llegar a tener algún tipo de duplicación de datos en el valor de la clave y esto lo puedes reducir, ¿no? Teniendo una tercera entidad, ¿no? La tercera forma normal es cuando tienes una relación de muchos a muchos y tienes que romper esa relación, ¿no? Para poder evitar justamente esa reducción, esa duplicación de datos. Y los datos se recuperan uniendo tablas en una consulta, ¿no? Aquí ya tendremos que hacer un join entre clientes y pedidos por el ID cliente para poder ver en la tabla de pedidos, ¿no? Los datos del pedido más los datos del cliente, ¿no? Los índices. Entonces, una tabla físicamente, ¿no? Va a tener que empezar a registrar muchas filas, ¿no? Dentro de su estructura. Y al momento de consultar estas filas, es un poco complicado, ¿no? Llevar un orden de las mismas, porque de por sí las tablas, cuando se crean por sí solas, no tienen un orden preestablecido. Entonces, viene un objeto que permite generar un orden, dentro de las tablas, ¿no? Utilizando en este caso un índice. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes un libro, ¿no? Imagínense un libro de 2000 páginas o de 1000 páginas, ¿no? Un libro de 1000 páginas donde se hable de todo lo que es teoría de base de datos, ¿ok? Y que en ese caso todos estamos en un aula, ¿no? Y cada uno tiene su libro con la teoría de base de datos, ¿no? Teoría general de la base de datos. Teoría general de base de datos. Tiene su libro y yo les digo, ¿no? Ese libro no tiene índice, ¿no? Nosotros sabemos que un libro o muchos de los libros que conocemos, por no decir casi todos, siempre vienen con un índice, ¿no? Y en ese índice te indica, ¿no? Tal capítulo está en tal página. Imagínate que este libro no tenga esa página, no tenga un índice ese libro. Y yo les diga, ok, vamos a dar un examen, ¿no? Donde hay 10 preguntas, ustedes no conocen el libro, ¿no? Las 10 preguntas están dentro de ese libro y tienen 15 minutos para poder resolver el examen que consta de 20 preguntas. Y empiezan. Entonces, la primera pregunta, no saben en ese capítulo de la primera pregunta, ustedes no van a saber en dónde está. Cuando ustedes tienen un libro que no tiene un índice, ¿qué es lo que empiezan a hacer para poder buscar un contenido? Tienen que ir desde la primera hoja y posiblemente llegar hasta la última hoja para estar seguros que lo que están buscando se encuentra ahí, ¿no? Cuando una tabla no tiene índices, genera eso.
¿ok? Genera una búsqueda sobre toda la tabla. Genera una búsqueda sobre toda la tabla. Y al generar una búsqueda sobre toda la tabla, pues los tiempos de procesamiento son mucho más largos. Los tiempos de procesamiento son mucho más largos. Al tener un índice, el índice va a crear una estructura interna de una especie de árbol, ¿no? Dentro de los datos que se tienen, ¿ok? Dentro de los diferentes datos que se tienen. Y ese índice te permite llegar a una búsqueda mucho más rápida y específica en determinado momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú sabes que, no sé, el capítulo de copias de base de datos está en la página 300. El capítulo de monitorización de actividades de carga de trabajo en SQL Server está en la página 708. Entonces ya tú sabes a dónde ir. Lo mismo ocurre con las tablas, ¿no? Estos índices se incorporan dentro de la tabla, ¿no? Y empiezan a apuntar sobre todos los valores que tienen, y esos valores los empieza a categorizar como un árbol, ¿no? Entonces tienen valores en grupos, y cuando tú vas a hacer una búsqueda, va específicamente al grupo que debe ir a buscar, y ya no tiene que ir desde la primera página de la tabla hasta la última página para encontrar los registros. Por eso que un índice optimiza las consultas de búsqueda para una recuperación de datos más rápida, reduce la cantidad de páginas de datos que deben leerse para recuperar los datos de una instrucción SQL, y los datos se recuperan uniendo tablas en una consulta, ¿no? Eso es a través de los joins. ¿Ok? Entonces, recuerden, una tabla tiene columnas, una tabla tiene relaciones. Para hacer esas relaciones hay llaves primarias y llaves externas, o primary keys y foreign keys. Y las tablas pueden tener índices, ¿no? Que permiten a reducir, en este caso, o a optimizar las búsquedas o las consultas de búsqueda al momento de hacer ese tipo de ejecuciones. Otro tipo de objetos son las vistas, ¿no? Una vista lo que hace es te permite encapsular, en este caso, te permite encapsular, ¿no? Los datos que tienes en diferentes tablas. ¿Por qué? Porque tú puedes generar un join, ¿no? Un join entre una o dos tablas o más tablas, y todo ese join lo puedes encapsular a través de una vista. O sea, al final tú vas a consultar, vas a hacer un select sobre una vista, ¿no? Y esa vista internamente es el conjunto de varias tablas o de varias columnas con varias tablas, ¿ok? Entonces, la vista es un objeto que no guarda datos, sino que lo que hace es guarda la consulta, ¿no? Por ejemplo, esa consulta que tenemos aquí al lado derecho, ¿no? La guarda dentro de la base de datos, y tú puedes consultar esa vista como si fuese una tabla. ¿Ok? Vas a poder consultar esa vista como si fuese una tabla, ¿no? Pero para el usuario va a ser más sencillo consultar, digamos, esos registros, porque ya están dentro de la vista. Ya no tiene que construir todo el join, ¿no? Ya no tiene que construir todo ese join que está aquí para poder devolver algunas columnas que se necesitan. Entonces, la vista es una tabla virtual, ¿no? Se basa en el conjunto de resultados de una consulta, y se crea para simplificar las consultas, para no estar escribiendo tantas líneas de código, ¿no? Y poder combinar datos relacionales en una vista única, ¿no? Dentro de nuestro panel del SQL Server Management Studio. Entonces, ya estamos llegando al final de este módulo 1, ¿no? Nuevamente tenemos dos preguntas, ¿no? En nuestra comprobación de conocimientos. En la primera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de una base de datos relacional? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de una base de datos relacional? En este caso, todos los datos deben almacenarse con cadenas de caracteres. Una fila en una tabla representa una sola entidad. O diferentes filas en la misma tabla pueden contener diferentes columnas. Diferentes filas en la misma tabla pueden contener diferentes columnas. Segunda pregunta.
¿Qué es un índice? ¿No? Una estructura que le permite ubicar filas en una tabla rápidamente usando un valor indexado, o es una tabla virtual basada en el conjunto de resultados de una consulta, o una estructura que comprende filas y columnas que se usan para almacenar datos. Primera pregunta, una fila en una tabla representa una sola entidad, ¿no? Una fila en una tabla representa una sola entidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un modelo lógico, ¿no? Lo que hacemos es representar en la entidad a una persona, o un producto, o una cosa, o un proceso, ¿no? O algo virtual, como puede ser un pedido, una venta, pero nos estamos basando en una acción, ¿no? En una acción. Por eso una fila en una tabla representa una sola entidad. Por ejemplo, mi tabla de clientes. La fila 1 de la tabla de clientes representa a una persona. Y eso es lo que hace que genere y represente una entidad. ¿Y qué es un índice? ¿No? Es una estructura que permite ubicar filas en una tabla rápidamente usando un valor indexado. Una tabla virtual basada en el conjunto de resultados de una consulta es una vista. Una tabla virtual basada en el conjunto de resultados de una consulta es una vista. Y una estructura que comprende filas y columnas que se usa para almacenar datos es una tabla, ¿no? Una estructura que comprende filas y columnas que se usa para almacenar datos es una tabla. Y nos vamos a la lección 4. La última lección de este módulo, ¿no? Explorar conceptos de datos no relacionales. Vamos a explorar las características de los datos no relacionales, definir los tipos de datos no relacionales y una descripción de NoSQL y los tipos de bases de datos no relacionales. Las características de los datos no relacionales. Por ejemplo, aquí tenemos entidades, ¿no? En este caso, lo que vemos aquí, ¿qué es? Son cuántos registros estamos viendo en este cuadro. En este cuadro estamos viendo dos registros. Tenemos el cliente 1, ¿no? Con ID 1, su nombre, su teléfono, el domicilio, la empresa, y el número de teléfono y su dirección, ¿no? Y un cliente 2, ¿no? Con la misma estructura. En este caso, las colecciones no relacionales, ¿no? Eso es al final una colección, ¿no? Pueden tener varias entidades en la misma colección o contenedor con campos diferentes, ¿no? Por ejemplo, todo esto está dentro de una sola fila, si queremos llamarlo así, ¿no? Está dentro de una sola fila, por decirlo así. Y estando dentro de una sola fila, ¿no? Tiene dos entidades. En este caso hay dos entidades. ¿Por qué hay dos entidades? Porque el cliente 1 tiene una estructura A, ¿no? Donde, por ejemplo, la etiqueta de teléfono tiene 3 atributos o subatributos, ¿no? Mientras que el cliente número 2, que es una segunda entidad, tiene menos atributos que el cliente 1. Entonces, por eso que aquí estamos teniendo varias entidades en una misma colección, ¿no? Dentro de ese mismo archivo, ¿no? Dentro de ese mismo dato no relacional tenemos eh, más de una entidad. Y cada una de esas entidades
o cada una de estas colecciones, ¿no? Cada uno de estos contenedores tiene campos diferentes. O sea, aquí ya no se cumple la misma estructura que en las bases de datos relacionales, que todas las filas tienen las mismas columnas. Aquí ya no. Las columnas son dispersas o diferentes. ¿Ok? Son dispersas o diferentes. Es un esquema diferente no tabular. ¿Por qué? Porque en este caso no voy a poder seleccionar un símbolo que me permita, pues, como un dato semiestructurado, ¿no? Que me permita dividir los valores, ¿no? En columnas, ¿no? Aquí todo esto sigue siendo una sola línea. Entonces no hay forma de cómo poder tabularla de manera estándar en cada una de estas dos entidades. Y se suelen definir etiquetando cada campo con el nombre que representa. Este doble Michi, ¿no? Ese doble hashtag, ¿no? Es una etiqueta, ¿no? Y aquí se está etiquetando, ¿no? Cada campo con el nombre que representa, ¿ok? Por ejemplo, aquí mismo tienes nombre y aquí tienes título, ¿no? Esa no tiene el título. Aquí tiene título y tiene nombre. Entonces, la estructura es totalmente diferente. Entonces, aquí es un caso mucho más disperso, ¿no? Que mucho más disperso que en los datos relacionales. Casos de uso de bases de datos no relacionales, ¿no? IoT y telemática, comercio y marketing, juegos, web y móvil, ¿no? El IoT de por sí, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Obviamente te permite tener eh, datos no estructurados, porque al final las señales, ¿no? Las señales de los sensores se pueden almacenar en tablas, ¿no? Pero no necesariamente en tablas de base de datos relacionales, sino en tablas de block storage, ¿no? Se pueden relacionar en tablas de no storage, de block storage, perdón, ¿no? Lo cual te va a permitir llevar un mejor control, ¿no? Entonces, en comercio y marketing tenemos también el tema, ¿no? De escenarios comunes para datos distribuidos globalmente, almacenamiento de documentos. El tema de comercio y marketing, y yo lo enfocaría un poco más en temas de redes sociales, por ejemplo. Eh, Obviamente, en datos distribuidos globalmente, porque en ese caso vas a tener un escenario en el cual hay diversos, en ese caso, diversos entornos, ¿no? O sea, las empresas no están, digamos, en un solo continente, incluso, ¿no? Están en diferentes continentes. Entonces, tus datos no van a estar en una sola base de datos donde vas a poder consultar todo, sino van a estar en diferentes repositorios distribuidos a nivel mundial. Y eso hay que centralizarlo en algún momento, ¿no? En la parte de juegos, ¿no? En las estadísticas del juego, en la integración con redes sociales, aplicaciones de baja latencia, ¿no? En los juegos, por ejemplo, eh, simplemente el hecho de estar avanzando dentro de un juego en diferentes escenarios o dependiendo del tipo de juego, ¿no? Incluso en FIFA, en fútbol, etcétera, tu usuario tiene un perfil y ese perfil de jugador, ya sea en PlayStation, o en Xbox o en cualquier consola o en cualquier marca de juegos, ¿no? Te genera una especie de ranking, te genera un dashboard de cómo has estado interactuando con los diferentes juegos que tienes, dependiendo del perfil de tu consola, ¿no? En Steam, etcétera. Y esa estadística de los juegos, pues, se obtienen basado, pues, en todo lo que tú vienes jugando, ¿no? Y todo lo que tú estás jugando no está almacenado en una base de datos relacional, sino simplemente está dentro de archivos de log que tiene en este caso cada uno de las consolas, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo
de datos se genera información en las estadísticas, ¿no? Entonces no están consultando una base de datos relacional. Y en tanto el tema web y móvil, ¿no? El tema de Analytics, de Google Analytics, por ejemplo, ¿no? Para poder generar análisis de clics en webs, en aplicaciones modernas que incluyen bots, ¿no? Los chatbots, ¿no? Cuando hacen interacciones y quieres ver cómo está evolucionando tu bots o cuál es el alcance de tu bots, no está almacenándose todo lo que está interactuando en una base de datos relacional. Cuando estás metido en marketing, ¿no? Y estás haciendo campañas en redes sociales, ¿no? Las estadísticas que generas de los eventos, de cuántos clics se hizo, el alcance, el cuánto tiempo se quedó, en este caso, cada usuario viendo el video que posteaste y todo ese tipo de datos, o ese tipo de análisis de datos, no se generan dentro de una base de datos relacional, ¿no? Sino están dentro de datos de las aplicaciones, ¿no? Que están en datos no relacionales, ¿no? Que están en contenedores y que se pueden explotar, ¿no? A través de ciertas herramientas para poder generar información. Pero no todo eso está construido sobre bases de datos relacionales, ¿no? Todo eso está construido sobre bases de datos no relacionales. ¿Cuáles son los datos no relacionales o tipos de datos no relacionales que se manejan, ¿no? JSON, Avro, RSA, Parquet, ¿no? La estructura de datos se define en los mismos datos por medio de campos y los tipos de formato archivo incluyen, ¿no? Esos son los formatos de archivos que se incluyen, ¿no? Dentro de los semiestructurados. De todos esos tipos de datos, creo que yo, al menos el que más conozco es JSON y Parquet. Yo Parquet lo uso mucho en temas de data lake porque o sea, para estandarizar todos mis datos que llevo hacia la ingesta de datos a mi Data los llevo en formato Parquet porque es un tipo de dato que te maneja incluso ¿cómo decirlo? Los cambios que hay a nivel de valores, ¿no? O sea, cuando tú tienes una base de datos relacional y haces procesos de carga de trabajo, cuando una fila cambia, tienes que hacer un proceso de validar el valor original con el actual y actualizarlo. En ese tipo de parque pues, es automático. Tú vuelves a cargar una fila y si hubo un cambio se actualiza automáticamente, ¿no? Sin hacer ningún proceso incremental ni nada por el estilo. ¿No? Y obviamente JSON en temas de sistemas con interacciones con API, ¿no? Con redes, para poder hacer notificaciones o temas de facturación, etcétera, ¿no? Es muy usado. Hablo y RC, no los he utilizado personalmente, pero son tipos de datos, ¿no? Que están dentro de esta categoría. ¿Y qué son los datos no estructurados? No tienen campos de forma natural, ¿no? El video, el audio, el streaming de elementos multimedia, documentos, imágenes, ¿no? A menudo se usa para extraer la organización de datos y categorizar o identificar ciertas estructuras y se usa con frecuencia en combinación con las capacidades de Machine Learning o Cognitive Service para poder extraer datos mediante Text Analytics, análisis de sentimiento con API cognitivas y visión API. ¿No? Este último punto, básicamente lo que nos está diciendo, por ejemplo, es de que con todos estos datos no relacionales o no estructurados que se tienen, pues le podemos aplicar algunos algoritmos de Machine Learning o Cognitive Service, ¿no? Y con eso poder generar, pues, prediccionamiento de Text Analytics, hacer conversiones o traducción, en este caso, de texto de un idioma a otro en tiempo real, o análisis de sentimiento, que es evaluar de acuerdo a los textos que se están ingresando, que se están escribiendo en una red social, ver si es por la calidad de los textos o el contenido de los mensajes, es una reacción positiva o negativa, ¿no? Esos comentarios son positivos o negativos, ¿no? O Vision API para poder manejar temas de audio o, perdón, de audio, ¿no? Para temas de video, ¿no? O imágenes, procesamiento de imágenes o de video, ¿no? Por temas de reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, los datos no estructurados se asocian mucho actualmente con temas de Machine Learning, Cognitive Service, porque su principal fuente en este caso son las redes sociales. ¿Okay? Muchos de los datos
que utilizamos de redes sociales, todos los datos que utilizamos de redes sociales son datos no estructurados. Y son los datos que mayor valor nos generan a nosotros para poder hacer temas de proyeccionamiento, temas de analítica, temas de visualización, porque son públicos, ¿no? Y por eso los consumimos mucho. Entonces, ¿qué es NoSQL, no? Término suelto para escribir no relacional, ¿no? Como siempre hemos hablado, base de datos hablamos de SQL, ¿no? Lenguaje de consultas estructurado. Para los datos no estructurados, no relacionales, se le define como NoSQL. Almacenes de clave de valor, están basados en documentos, son bases de datos de familias de columnas y son bases de datos de tipo grafo, ¿no? Y todo esto es porque no son datos netamente estructurados, ¿no? Esas son las características para lo que es NoSQL. Una base de datos de grafo, ¿no? Es básicamente un almacén de entidades centradas en relaciones y que permite que las aplicaciones realicen consultas atravesando una red de nodos y bordes. Se parece a una base de datos relacional, pero en estructura no es una base de datos relacional, ¿no? Es una estructura que se parece, pero en realidad está basada en entidades, ¿no? Que son objetos, al final todos esos son objetos y hay relaciones, pero en este caso son nodos que ocurren entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con esto estamos terminando, ¿no? El módulo 4, con la lección, vamos a hacer la comprobación de conocimientos de la lección 4, para reforzar algunos temas, ¿no? Que no hemos visto netamente dentro de los slides. Que igual lo vamos a ir viendo, hay una sesión, un módulo específicamente de NoSQL o de datos no relacionales o no estructurados, ¿no? Que es el módulo 3, por ejemplo. ¿No? El módulo 2 es netamente datos estructurados y el módulo 3 es datos no estructurados. Este es como un overview a todos los otros módulos que vamos a ir viendo en este diplomado. Con el team de la comunidad de Microsoft User Group, ¿no? Perú. ¿Cuál de los siguientes servicios debería utilizar para implementar una base de datos no relacional? ¿No? Una base de datos no relacional, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database o la API de Gremlin. ¿Cuál de las siguientes es una característica de las bases de datos no relacionales? Las bases de datos no relacionales contienen tablas con registros planos de columna fija. Las bases de datos no relacionales requieren el uso de técnicas de normalización de datos para reducir la duplicación de datos. O las bases de datos no relacionales no tienen esquemas o tienen esquemas laxos. Y la última pregunta. Está creando un sistema que supervisa la temperatura en un conjunto de bloques de oficinas y configura el aire acondicionado en cada sala de cada bloque para mantener una temperatura ambiente agradable. Su sistema tiene que administrar el aire acondicionado en varios miles de edificios repartidos por el país o la región, y cada edificio suele contener al menos 100 salas con aire acondicionado. ¿Qué tipo de almacén de datos NoSQL es el más apropiado para capturar los datos de temperatura y así permitir que se procesen rápidamente? ¿Okay? Aquí vamos a jalar de repente porque hay cosas que no hemos visto en los slides, ¿no? Pero igual lo vamos a ver a detalle en el módulo 3. Servicio para utilizar o implementar una base de datos no relacional en Azure. Azure Cosmos DB es el producto que es un equivalente a lo que conocemos como MongoDB, ¿no? En este caso, Azure Cosmos DB te permite, pues, tener un servicio de base de datos no relacional. Es muy parecido a lo que hace MongoDB, pero en este caso, desde un entorno netamente de Azure a nivel de plataforma como servicio. Obviamente, no, las bases de datos no relacionales requieren el uso de técnicas de normalización de datos, no, eso es relacional. Las bases de datos no relacionales contienen tablas con registros planos de columna fija, no, eso también es un concepto de relacional, ¿no? Porque en las bases de datos no relacionales las columnas no son fijas, ¿no? Son diversas, como hemos visto en el contenedor que apreciamos en el slide. Las bases de datos no relacionales no tienen esquemas o tienen esquemas laxos, ¿no? Y por último, ¿no?
un almacén de valores clave en este caso, ¿no? Porque una base de datos de familias de columnas es básicamente una base de datos relacional, y por la dispersión que existe a nivel geográfica y por la cantidad de edificios y sensores que se van a tener que eh, operar, es muy complicado que se haga a través de una base de datos de familia de columna, y escribir las temperaturas en un blog de Azure Block Storage tampoco nos va a asegurar que eso sea rápido. Lo vamos a poder almacenar, sí, pero no va a ser rápido, ¿no? Un almacén de valores clave, eh, que es parte en este caso, de un servicio de block storage, pues un tipo de almacenamiento específico, ¿no? Que es una especie de cola o tabla, te permite hacer esto de forma mucho más rápida. Igual eso lo vamos a poder ver en el módulo 3, no se preocupen. Esto es uno de los temas muy interesantes dentro del módulo, dentro del diplomado, ¿no? Junto con el módulo 4. Y vamos a cerrar, ¿no? Vamos a cerrar eso que es ya más sencillo con la lección 5, que es explorar conceptos de análisis de datos. No sin antes, por favor, se les ha compartido el link con el registro de asistencia. Es importante que puedan, por favor, llenar ese formulario, ¿no? Para poder llevar el control del registro de asistencia de los que están actualmente participando de la sesión de hoy día y las sesiones, 3 sesiones siguientes, para que al final, con tan solo haber podido haber asistido a cada una de las sesiones, pues tengas un certificado emitido de haber llevado este diplomado, ¿no? Por parte de la comunidad de Microsoft User Group Perú. ¿Ok? Así que es importante que por favor llenen el formulario que se les ha compartido a través del chat. Y vamos a ver rápidamente, ¿no? El tema de análisis de datos. El viaje de los datos pasa por dos fases previas, ¿no? La ingesta de datos, que es centralizar todos los datos que se encuentran en nuestras diferentes fuentes de información, que pueden ser aplicaciones web, aplicaciones móviles, sistemas de información, transacciones financieras, puntos de ventas de datos, redes sociales, etcétera, ¿no? Ingestamos los datos hacia un almacenamiento centralizado, que en este caso usualmente puede ser un data warehouse o un data lake. Luego tenemos un procesamiento de datos, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, ¿no? ETL, que es extraer, transformar y cargar, que es un proceso que muchas veces lo hemos hecho hace muchos años, ¿no? Pero ¿cuál es su principal dificultad? De que hay que transformar antes de cargar, y eso nos puede quitar en cierto momento tiempos para poder visualizar algunas cosas, o simplemente el volcado de la información final pues termine siendo interrumpido por alguna falla de alguna carga, y pues nuestro data warehouse puede quedar totalmente vacío, ¿no? Por haber estado transformando antes de cargar. Mientras que el proceso LT es: extraemos todos los datos tal como se encuentran en la ingesta de datos, los cargamos, y después de cargar empezamos a procesarlos. ¿Ok? Los volvemos a procesar, pero ya teniendo un punto de referencia. Y luego esto lo llevamos a una visualización de datos a través de consultas, ¿no? Para hacer análisis e inspecciones de los datos, o a través de visualizaciones, ¿no? Ya sea a través de dashboards interactivos, para que los usuarios puedan consultar la información del negocio. Entonces, dentro de la visualización de datos tenemos los informes, como herramienta tenemos inteligencia de negocios, y como técnica la visualización de datos, ¿no? Un modelo de negocios puede contener una enorme cantidad de información, ¿no? Y existen técnicas para poder analizar estos y comprender esta información de los modelos, ¿no? Hay informes que son básicamente reportes estructurados con muchas páginas, ¿no? Donde vemos un resumen de las diferentes acciones que queremos
donde queremos analizar. El concepto de inteligencia de negocios, que se basa en la toma de decisiones, ¿no? Basado en la información, y la visualización de datos, que en este caso a través de storytelling o algunos conceptos de gráficos, ¿no? Nos permiten llevar a estos dashboards interesantes que al final pueden ser consumidos dentro de una técnica de inteligencia de negocios. La exploración de análisis de datos pasa de ser primero descriptivo, ¿no? Son como que las 5 fases que tú puedes tener dentro del análisis de datos. Muchos aún estamos en la fase descriptivo, que solamente tenemos dashboards para poder ver qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? La de diagnóstico, que es evaluar a través de KPIs, ¿no? De metas o indicadores, ¿no? Cómo nos está yendo actualmente, y si estamos yendo bien o no hacia la meta que queremos llegar. Predictivo, que nos va a permitir, en base a toda la información histórica, ¿no? que tenemos, ver cuál es la tendencia a la cual nos estamos acercando. Prescriptivo, que nos permite ya no solamente verla, en este caso, cuál es la tendencia que estamos llevando, sino que nos permite también analizar a profundidad dónde estamos fallando en cada uno de esos puntos o brechas que nos está yendo mal o bien, ¿no? Y el cognitivo, que automáticamente va a aprender para que los resultados puedan llegar a un mejor puerto, ¿ok? Eso también es parte del módulo 4, ¿no? Y para terminar, ya en este caso, ¿no? ¿Qué es la ingesta de datos? El proceso de transformar datos sin procesar en modelos que contienen información significativa, analizar datos en busca de anomalías, recopilar streaming de datos sin procesar de varios orígenes y almacenarlos. Segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes objetos visuales muestra los principales colaboradores a un resultado o valor seleccionado? ¿Y qué tipo de análisis responden preguntas sobre lo que sucedió en el pasado? La ingesta de datos es recopilar streaming de datos sin procesar de varios orígenes y almacenarlos, ¿no? Es poder llevar todos los datos que tenemos en diferentes fuentes de información y llevarlos o almacenarlos hacia un repositorio. En este caso puede ser un data lake. Objetos visuales, ¿no? que muestran los principales colaboradores a un resultado o valor seleccionado son elementos influyentes clave, ¿no? Los gráficos de columnas y barras son más que todo descriptivos, los gráficos de matriz también. Los elementos influyentes y claves son objetos visuales que se van a mostrar, ¿no? a un resultado o valor seleccionado. ¿Y qué tipo de análisis responde preguntas sobre lo que sucedió en el pasado? Es el análisis descriptivo, ¿no? Ya hemos visto la definición de prescriptivo, predictivo y descriptivo en la lámina anterior. Ahora sí, con eso estamos terminando, en este caso exactamente a las 9, ¿no? El módulo 1 de nuestro diplomado de Data Fundamentals en Azure. No sin antes invitarlos a que sigan, nos sigan, nos sigan a la comunidad en nuestras redes sociales, ¿no? Tanto en LinkedIn como en Facebook. Y nos estamos viendo en el siguiente módulo. Igual a través de nuestro Través de mi nuestras chat, redes sociales Germán. pueden hacer las preguntas que... Exacto. Exacto. Muchas gracias, Germán, por la sesión del día de hoy. Igual manera, gracias a los asistentes. Ya nos vemos el próximo miércoles. Igual, ahí matrículense en el tema del Meetup para poder llegar y ver los links y el recordatorio de la sesión de hoy, del próximo miércoles. Listo, muchas gracias, Germán. Vamos conversando. Hasta luego. Gracias a todos también. Buenas noches. Un abrazo.